Entonces pasamos al segundo campo, cómo el Ecuador se convirtió en, ya no solamente en botín de religiosos y políticos, sino que se convirtió en botín de traficantes y microtraficantes de droga. La razón fundamental para que el Ecuador se haya convertido en un país botín de traficantes y microtraficantes de droga, especialmente de la cocaína, es porque está situado entre los dos mayores productores de cocaína del mundo, Perú y Colombia. Pero, ¿cómo es que no fueron esos los países que se convirtieron, por ejemplo, en el mayor exportador de cocaína a Europa? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no fue posible que Perú, que es productor de cocaína, no sea el primer exportador de cocaína a Europa? La sencilla razón es que al gobierno de Ecuador le llegó un presidente de Guayaquil. El problema de Ecuador es que solo en las últimas elecciones, desde 1979 que se creó una nueva constitución y comenzó a regularizarse las elecciones para llegar a ser presidente en este país, de las 15 elecciones que han habido, de las 15 votaciones, de los 15 mandatarios que han llegado al poder, 11 son de Guayaquil. Y el problema fundamental es que Guayaquil es, desde su origen, un sitio de navegantes, de comerciantes, de traficantes, contrabandistas y de piratas, pero además de banqueros. Y estos se han obsesionado con la principal obsesión que existe ahora en Ecuador: cómo ser rico de la noche al día. Y este es un problema que lleva más de 400 años desde el día que se fundó Guayaquil. A diferencia de Quito, que Quito no se fundó por comerciantes, por piratas, por navegantes. Es decir, ¿de dónde descienden los habitantes de Guayaquil? Los habitantes de Guayaquil descienden de los barcos. ¿De dónde descienden los habitantes de Quito? Los habitantes de Quito descienden de los incas y de los españoles. Y Quito fue la segunda capital del Incario y fue tan importante para Huayna Cápac como lo fue para todo el Incario, y más aún después de que Atahualpa fue el rey del Imperio Inca a la llegada de los españoles, luego de derrotar a su hermano y a la Guardia del Cusco. Es decir, Quito le conquistó al Cusco justo el día que llegaron los españoles. Bien, entonces Quito ha sido un centro militar desde la época de los incas, pero además ha sido un centro histórico-cultural. Aquí se convirtió y se creó la Real Audiencia de Quito, que era una real audiencia que empezaba en Puerto de Buenaventura, comprendía Cali, Buga, Champachica, Huarchicona, y al sur, Paita, Piura, Moyobamba, Motilones, y desde el puerto de Guayaquil hasta el puerto de Belén, en el Brasil, siguiendo el curso del río Amazonas y ocupando las dos márgenes del río Amazonas, las dos orillas del río Amazonas, se extendía la más grande real audiencia de España en el continente americano, con capital en Quito y como gobernador al hermano de Pizarro, Gonzalo Pizarro, que fue el español que se levantó en armas
contra el rey de España y creó el primer territorio libre de España en América. Por eso fue a la guerra, fue derrotado en la batalla de Jaquijahuana y ahí se le cortó la cabeza por haberse atrevido a levantarse contra el rey de España. Bien, de esto emerge la diferencia entre la gente que es originaria de Quito, que ha gobernado este país, de los cuales solamente podemos reconocer a un buen presidente, Rodrigo Borja, y la gente que es originaria de Guayaquil, de lo cual podemos reconocer múltiples catastróficos presidentes, comenzando por Abdalá Bucaram, y luego caímos en manos de presidentes de Guayaquil como Guillermo Lasso y actualmente como Daniel Noboa. Esta trayectoria de pelucones que llegan al poder en Ecuador o de payasos como Abdalá Bucaram, un personaje histriónico, loco, bailarín, fantoche, farfullas y mentiroso, contrabandista y traficante, hasta de arte y de medicamentos, en plena pandemia. Podemos decir que la crisis realmente que está viviendo Ecuador se debe a que la gente de Guayaquil, aquellos que bajaron de los barcos, se han tomado el poder en repetidas ocasiones en este país y lo han llevado a la desgracia. A tal punto ha sido tan desgraciado el gobierno de la gente de Guayaquil que el presidente Arroyo del Río, que era presidente del Ecuador en 1941, terminó entregando la mitad del territorio nacional y hasta las Islas Galápagos al Perú y a Estados Unidos. Ante esta realidad, el Ecuador se convirtió en un país botín de los partidos políticos de Guayaquil. Pero también se convirtió en un país botín de la burocracia. Y la burocracia fundamentalmente se creó, se fabricó, se extiende, se reproduce, comenzando por la Universidad Central, por toda la sierra ecuatoriana, y es de origen serrano. Los militares, los policías, la burocracia, en su mayoría son gente de la sierra. Y este país se convirtió en botín de la burocracia, de los militares, de los policías, que es lo que estamos viviendo ahora. Un país botín, además, de jueces, de abogados, que normalmente tienen que rendir cuentas y hacer juicios finalmente de tercera instancia en Quito. Y ellos han traído, han sembrado y han cultivado la corrupción, porque en Ecuador, en las universidades, lo que se enseña no es la justicia, el derecho, lo que se aprende es la trampa. El principio fundamental que se aprende en las universidades de Ecuador del derecho es que el que hace la ley hace la trampa. Así Ecuador se convirtió en botín de abogados y también se convirtió en botín de economistas, de administradores de empresas que pretenden y que fueron inclusive presidentes de este país, de banqueros, de negociantes. Y por ejemplo, tuvimos un presidente banquero hace poco nomás, y el oficio de un banquero es endeudar
a sus clientes, y el oficio de un banquero cuando llega al poder es endeudar al país. Y nos ha convertido al Ecuador en un país de deudores desde el día que nacemos hasta el día que morimos, y tenemos que arrastrar las deudas de nuestros abuelos y tatarabuelos y pagarlas, porque el Fondo Monetario Internacional ha convertido a este nuevo concertaje del siglo XX en la forma de adquirir territorio en Ecuador. Y gracias a eso, a ese endeudamiento, es que perdimos las Islas Galápagos y 200,000 kilómetros cuadrados de mar territorial, que por 1.600 millones de dólares este gobierno de Guillermo Lasso y el anterior de Lenín Moreno, vendepatrias, se lo dieron a Estados Unidos. Pero es mejor que Estados Unidos tenga ese territorio a que ese territorio esté en manos de esos empresarios turísticos, de esos empresarios pesqueros que tiene el Ecuador, que son unos sátrapas inmisericordes. Por lo menos Estados Unidos se ha comprometido a proteger la vida de esas 200,000 kilómetros cuadrados donde está la mayor biodiversidad marítima del planeta. Y además, Estados Unidos ha sido el mayor proveedor de tecnología. Gracias a Estados Unidos tenemos el internet, el celular, pero no solamente eso. Gracias a Estados Unidos tenemos los millones de remesas que mandan los ecuatorianos desde ese país, y que son los que están salvando a los ecuatorianos, porque como Ecuador es un país botín de estos ecuatorianos que no llevan en su entraña sino la codicia, la ambición, el poder y la mentira, hoy nosotros estamos como un país botín. Muchas gracias.